Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy les vengo a hablar sobre algo que es un tema muy importante para mí, que se llama salud mental y ejercicio físico. Para ello me pienso presentar primero que todo. Mi nombre es Karen Melissa Polanco Zuleta, licenciada en Educación Física y Deporte de la Universidad del Valle aquí en Cali, Colombia. He hecho mis estudios como maestría en investigación y docencia en ciencias de la actividad física y la salud en Jaén, España. Y soy doctora en Ciencias de la Cultura Física en la Universidad de la UANL en Monterrey, México. Bueno, les quiero comentar algo. Todos mis estudios, tanto de la licenciatura como de la maestría y el doctorado, siempre fueron relacionados un poco a dos temas que son muy importantes para mí. Yo soy licenciada en educación física y siempre me ha cuestionado el hecho de cómo el ejercicio físico puede ayudar a ciertos trastornos sobre la salud mental y puede ayudar también a reducir estos síntomas de malestar emocional que se presentan en diferentes situaciones. Es por ello que tanto en la maestría en España, di la oportunidad con una universidad que le apuesta muchísimo a estas áreas interdisciplinares que puedan fortalecer prácticamente la salud mental y sobre todo ayudar a la salud pública para el manejo o la prevención de estos temas que son tan recurrentes y que son muy importantes hoy en día. Así pues, en Monterrey, en México, tuve la oportunidad de trabajar con un hospital psiquiátrico, el número 22 regional de psiquiatría, y también presentamos una investigación que prácticamente nos estaba era como apañando para llegar a la investigación que se hizo en el postdoctorado en la UNAM, en la Facultad de Psicología. Con todo esto, este preámbulo, quisiera comentarles entonces que mi interés particular siempre ha sido la interdisciplinariedad que hay dentro del ejercicio físico con la psicología. Y es por esto que llegué a la UNAM. A la UNAM llegué en el 2022 junto con una idea de poder realizar mi postdoctorado allí, con la asesoría de dos doctoras muy importantes, la doctora Lucio y Gómez Maqueo María Emilia y la doctora Arenas Langrave Paulina. Ellas dos fueron mis asesoras durante todo el proceso y prácticamente acabamos resolviendo una investigación o abordando una investigación que era muy importante debido, digamos, a estos contextos que se vinieron después del confinamiento por parte de la pandemia. Como verán, en la parte pues de abajo, pudimos publicar recientemente y me siento pues un poco muy orgullosa de saber que se pudo culminar en una publicación científica, la investigación titulada Efecto del baile sobre la salud mental en estudiantes universitarios después del COVID-19, una aproximación de métodos mixtos. Entonces me gustaría comenzar explicándole cómo consistió toda esta investigación junto con la Facultad de Psicología y por qué prácticamente llegamos allí, ¿no? O sea, creo que todos hemos visto que tuvimos, digamos, como momentos muy difíciles, ¿no? A partir de la pandemia, este alboroto que generó realmente tanto físico y emocionalmente este contexto sobre el COVID-19, ¿no? Prácticamente el contexto en el cual nosotros nos basamos y prácticamente nos comenzamos como a preguntar cómo podríamos ayudar a nuestros jóvenes universitarios de la UNAM es porque precisamente comenzaron a salir diferentes estudios publicados y diferentes antecedentes en diferentes países a nivel mundial en el que nos comentaban y nos explicaban que precisamente este nuevo contexto pandémico y aparte de eso, el confinamiento que fue obligatorio dado por el gobierno de diferentes países producido por el COVID-19 hizo que nosotros viviéramos un contexto de incertidumbre y de muchas transformaciones, ¿no? Es por ende que nos preguntábamos en la Facultad pues, de Psicología cómo llegarían nuestras estudiantes, porque era el primer semestre presencial donde la UNAM había abierto las puertas para que volviéramos a ingresar a una educación presencial y comenzar a dejar a un lado, em, digamos, como el 90% de una educación virtual.
Y comenzamos a leer y a tener un poco como más de contexto y panorama de todo, de cómo se vivieron a nivel de las emociones y a nivel de los aspectos psicológicos en diferentes grupos de edad. Nos dimos cuenta que el impacto mayor lo tuvieron los jóvenes. Comenzamos también a leer que esto fue debido a que los jóvenes estaban en esta transición de preparatoria a la universidad y aparte venían con dinámicas diferentes como cualquier grupo etario. Teníamos una rutina diaria, teníamos hábitos que hacíamos con nuestras amistades, con nuestras familias, a nivel laboral. Y de un momento a otro nos tocó que acomodarnos, nos tocó que aceptar y modificar y transformar. Pero siempre fue ligado bajo algo muy importante que me imagino que ya aquí todos pues lo reconocemos y es una carga emocional, una carga psicológica de una incertidumbre, de una salud que nosotros queríamos conservar, queríamos prevenir y era el no enfermarnos por el COVID-19 ya que esto podría llegar a ser totalmente letal para nosotros. Aparte, esta transformación, esta modificación y aceptación de nuestras rutinas se confiscó meramente al lugar del núcleo donde nosotros nos estábamos quedando, por decirlo así. También nos dimos cuenta que había mucha vulnerabilidad en cierta población de jóvenes que estaban por fuera de sus casas y estaban en el extranjero o en el exterior viviendo de una pandemia sola, completamente solos. Y nos preocupaba eso, ¿no? O sea, sabíamos que iba a incrementar completamente estos índices y porcentajes de algún trastorno de salud mental o algún malestar emocional. Sin embargo, algo que nos preocupaba era volver otra vez como a esta socialización, ¿no? El confinamiento hizo prácticamente que diferentes situaciones pudiéramos nosotros poder organizarlas de la mejor manera, teniendo cuidado precisamente de cumplir, digamos, con los reglamentos que nos había impuesto cada gobierno. Y se incrementaron también precisamente las conexiones virtuales o incluso el aislamiento personal. Muchos estudios nos comentaban o nos manifestaban que había un grupo etario que eran los jóvenes que mientras unos sí comenzaron a tener más relaciones con sus familiares cercanos y de la casa, otros se aislaron. Entonces también esto generaba un poco como de preocupación, ¿no? De cómo podríamos nosotros intervenir desde una parte interdisciplinar a esto, a reducir o a disminuir estos síntomas. Precisamente salieron en ese año salieron muchas noticias en el que nos explicaban que el trastorno, pues, digamos, el trastorno depresivo o la depresión había aumentado en un 7% y había un titular que nos llamó mucho la atención y era decían que en México cada año hay más suicidios. En el 2020 hubo 7.896. Es más frecuente en hombres y en jóvenes entre 14 y 29 años de edad. Entendemos que el riesgo suicida es la principal urgencia psiquiátrica a nivel nacional y del mundo, ¿no? Tristemente es algo que nos lleva el suicidio es algo que se consume por un malestar bastante alto emocional y por ciertos trastornos, ¿no? No solamente es algo que se genera por tener un trastorno depresivo, también por múltiples eventos lamentables que puede llegar a padecer en cualquier ser humano, puede llevarnos a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, cuando vimos que había una alza bastante fuerte después de la pandemia y a raíz del confinamiento, nos llevó entonces a raíz de esta problemática como a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar, no? Para eso tuvimos que primero darnos cuenta de cuáles eran esos tratamientos usuales. Bueno, los tratamientos usuales normalmente son citas con el psiquiatra, citas con la psicología y un trabajo social. La parte psiquiátrica es, digamos, donde el médico tiene la oportunidad para formular ciertos medicamentos para tratar de equilibrar, digamos, ese malestar emocional. La psicología nos ayuda con las diferentes terapias, psicoanálisis, conductual, etcétera, a también a controlarnos, ¿no? Como a darnos herramientas para nosotros poder enfrentar este tipo de situaciones que, como ya vimos, puede llegar a padecer de un momento a otro, puede llegar a presentarse, ¿no? De manera inesperada. Es algo impredecible. Y el trabajo social, que son aquellos grupos que nos ayudan, donde nos reunimos
o donde se reúnen cierta cantidad de personas con el mismo malestar y con el diálogo y con una guía podemos subsanar, digamos, esa dolencia. Aún así, en un reporte dado por la INAGI en el 2020, nos explicaba algo. Nos explicó que 8 de cada 10 personas que sufrían depresión no recibían un tratamiento adecuado para este trastorno. Y solo el 20% que sí recibía o estaba atendida no lograban ser atendidas de la mejor manera. Esto fue una estadística alarmante. Yo creo que no solamente en México, en diferentes países, esto hizo que tomáramos o diferentes áreas disciplinarias tomaran ya una medida para poder disminuir, disminuir el porcentaje de los pacientes que no eran atendidos y poder incrementar de manera adecuada precisamente esta situación donde podríamos colaborarles o apoyarles en lo que ellos deseaban. Aquí me voy a focalizar precisamente en algo y es en lo siguiente, y es en la parte psiquiátrica. Resulta que cuando un médico receta algún fármaco, lo que hace prácticamente es precisamente ayudar a esta disminución emocional, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los efectos psicoactivos que presentan esas sustancias químicas o estos fármacos. Y resulta que un efecto psicoactivo prácticamente es cualquier sustancia que nosotros ingerimos que produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central y también modifica la parte de la conciencia, el estado de ánimo y los procesos de pensamientos. Algunos fármacos producen sedación, producen un deterioro cognitivo y creo aquí estamos hablando en la capacidad de razonar o o en la capacidad que nosotros de tener algo de manera subjetiva. También existe una disminución de la motivación y la actividad y un embotamiento emocional. Cuando hablamos de embotamiento emocional nos referimos a que prácticamente por diferentes sucesos traumáticos o por diferentes sucesos en el que permanecemos con una continuo estrés, digamos, nos desconectamos emocionalmente. Entonces, el joven lo que adquiere es un aspecto donde no se relaciona con sus emociones, no hay una alarma, no hay algo que lo altere o lo modifique de acuerdo a una situación por la cual esté viviendo. Entonces, a eso se le llama embotamiento emocional. Él mismo no percibe una emoción, incluso cuando hay que sentir una emoción, él no lo percibe, se desconecta. Prácticamente él diría que sus emociones son planas. Otro tipo de fármaco lo que hace es que genera una relajación física y mental. También genera una somnolencia de tener estas ganas de querer dormir a cada rato e incluso si duerme no puede descansar. Y otro es la pérdida del libido o del placer sexual. Otros medicamentos incrementan el estado de alerta, al contrario, lo que hace es que dentro del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático se adueña, digamos, de la persona y lo que hace es estarlo a cada rato irritable o estarlo totalmente con las ideas exageradas, por decirlo así, en el que algo va a salir mal. Está completamente tensionado y eso lo lleva a un estado ansioso. Es por eso que ahí nos preguntamos, bueno, ¿cuál sería como la clave principal para nosotras, como volver a traer esta conexión social y emocional de nuestros jóvenes? Y ahí en donde nos dimos cuenta que a raíz de dos aspectos importantes podríamos volver a tener, digamos, como un acercamiento a nuestros estudiantes que ingresaban a la universidad o que ya están en la universidad, ya estaban transcurriendo los semestres de la Facultad de Psicología. Y nos dimos cuenta que la resiliencia, que es esta capacidad que tiene el ser humano para adaptarse o para enfrentar de manera adecuada una situación difícil y que él tenga la capacidad de sentirse que lo puede lograr de manera exitosa o que lo puede llegar a manejar de manera más asertiva. Muchos antecedentes lo que nos comentaron es que precisamente la resiliencia en la parte de nuestra población juvenil es algo que em, hacía o generaba en ellos totalmente esta parte de estabilidad emocional. Entonces, nos preguntábamos también
si el ejercicio físico, específicamente el baile, podía incrementar esta parte de, de las estrategias de afrontamiento en cuanto a la resiliencia para para nuestros universitarios y también disminuir este, digamos, malestar emocional y mejorar, por ende, como un efecto secundario positivo, sistemas relacionados a lo fisiológico como el sistema cardiovascular. Aquí es importante decir que no siempre, eh, cuando hablamos de ejercicio físico, estamos hablando de un solo tipo de ejercicio físico aeróbico, ¿no? Estamos hablando de diferentes y hay que encontrar la manera en la que el estudiante pueda sentirse afín o tenga una conexión con el ejercicio aeróbico que él piensa que puede disfrutar. Porque muchas personas no tienen claridad cuál es el tipo de ejercicio aeróbico con el que más se agradan, con el que más se sienten compatibles, ¿no? Ahorita bien, ¿por qué entonces a raíz de ese comentario surge el baile? Pues porque la mayoría de diferentes autores y investigadores refieren que el baile es uno de los ejercicios aeróbicos que sí conecta con los estudiantes, que sí conectaba con ese grupo etario de los 16 a los 29 años de edad. Entonces, es ahí donde propusimos esta investigación. O sea, habrá una relación en que el baile pueda disminuir los síntomas de depresión, ansiedad y estrés, que eran los más frecuentes que se habían disparado después de ese confinamiento por la pandemia, y a la vez poder aumentar estos aspectos de la resiliencia. Entonces, cuando llegamos a a esta ya como a esta decisión de cuáles eran las variables que íbamos a manejar, nos preguntamos entonces, digamos, cómo vamos a manejar estos tipos de trastorno, ¿no? Queríamos darnos cuenta que nuestros universitarios pudieran participar de una investigación de aquellos que realmente sentían este tipo de síntomas como depresivas, ansiedades y estrés. Entonces, en esta diapositiva les voy a mostrar qué es lo que la ciencia o las publicaciones científicas han dicho. Primero, en cuanto a la ansiedad, esto es algo que refiere a una preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesiva frente al futuro y se puede generar en diferentes reacciones fisiológicas como una sudoración, irritabilidad, falta de concentración, etcétera. Es importante aquí decir o mencionar que muchas de las reacciones o síntomas fisiológicos que podemos sentir en la ansiedad también la podemos sentir en otros trastornos. Ahorita sí, ahorita bien. Diferentes estudios nos comentaban de que cuando una persona realizaba ejercicio, pues precisamente ponía su atención en el ejercicio que estaba haciendo y eso hacía que se distrajera de sus preocupaciones y asimismo dejara de pensar y de estar rumiando en ese pensamiento constante de cómo resolver o qué voy a hacer, ¿no? Por otra parte, también argumentaban que ayudaban a que las personas que tenían irritabilidad sabían mejorar o sabían manejar este tipo de acciones de ira también y podían mejorar también su calidad de sueño. Por otro lado, también permitía la liberación de ciertos neurotransmisores, los neurotransmisores relacionados a un bienestar emocional, como las endorfinas, y también relacionados a aliviar el dolor que estaban sintiendo en el momento. Y también nos hablaban sobre que aliviaba precisamente esas tensiones que se podrían generar y mejorar un estado de ánimo. Ahorita bien, en cuanto a la depresión, bueno, la depresión es algo que nos viene, digamos, como preocupando de manera un poquito constante, porque la depresión antes de la pandemia o antes del confinamiento es algo que venía en pico, iba incrementando de una manera porcentual bastante alta y lastimosamente nos dimos cuenta que en el confinamiento este trastorno aumentó bastante. Bueno, pero entonces los estudios también nos hablaban que teníamos que tener cuidado con con la intervención que íbamos a hacer porque teníamos que cumplir con ciertos requisitos. Los estudios dicen que más o menos el ejercicio aeróbico que se debe hacer para que tenga un impacto positivo a los síntomas depresivos o ansiosos era que hubiera un ejercicio aeróbico planificado, estructurado, con un objetivo claro
y sobre todo que la intensidad no fuera baja ni leve, sino que fuera de moderada a vigorosa. Prácticamente que cumpliéramos con una frecuencia cardíaca del 65% al 90% y que esto lo hiciéramos por lo menos 3 veces a la semana. De esta manera, el ejercicio puede ayudar como un tratamiento no farmacológico a las personas que sienten algunos síntomas depresivos. Aquí también es algo muy importante que quiero aclarar y es lo siguiente. No estoy diciendo que el ejercicio aeróbico y el baile, que el que estamos hablando en este momento, ayuda solo como el tratamiento único para disminuir los síntomas de un trastorno depresivo mayor, o que solo con el ejercicio físico, con el baile, puede tener un resultado favorable. No, eso no estamos diciendo. Estamos diciendo que el ejercicio puede apoyar, coadyuvar al tratamiento que se le está dando a la persona con trastorno depresivo mayor, que son aquellos pacientes que ya están internalizados para un manejo constante de un control constante. Pero sí es necesario también aclarar que aquellos pacientes que son diagnosticados con trastorno depresivo en un estado leve, sí puede ayudar sin el fármaco de esta sintomatología. Entonces creo que es bonito darse cuenta que esta área interdisciplinar como es el ejercicio físico, sí puede ayudar a disminuir un poco el consumo de los fármacos para aquellos que estén en nivel leve. Ahorita bien, hablemos de la tercera variable que se investigó y que es el estrés. Bueno, el estrés es un sentimiento que es provocado por una situación inmediata y es algo que lastimosamente puede perdurar si esa situación de estrés continúa, ¿no? Y permanece. Lastimosamente cuando el estrés permanece constantemente puede generar un estrés postraumático, ¿no? Porque es algo que no podemos o que el ser humano se da cuenta que no puede solucionar. Bueno, diferentes estudios o los antecedentes nos demostraron que cuando la persona hacía ejercicio aeróbico, pues liberaba ciertos neuromoduladores que ayudan al cerebro a lidiar con el estrés de manera más eficaz. También nos indicaban que estaban relacionados con el sistema nervioso central, permitiendo que el sistema parasimpático, que es el de la relajación, mejor dicho, el sistema parasimpático es el que nos ayuda de manera muy adecuada, que si se nos presentan en el día un evento difícil, nosotros podamos controlarlo, manejarlo de manera calmada y no desde la alerta, desde la angustia, de la ansiedad, ¿no? Entonces nos explicaban eso, que cuando las personas hacían ejercicio, el sistema parasimpático era dominante y a su misma vez estaba relacionado con un sistema cardiovascular y hacía como un equilibrio entre ellos dos. También aumentaba la sensación de optimismo, que es un sentimiento muy positivo, y la flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, a raíz, digamos, que teníamos todos esos antecedentes, definitivamente ya estábamos más digamos, con la certeza que podríamos ayudar a nuestros universitarios a calmar estas molestias emocionales porque venían de un confinamiento, venían de un encierro y para volver nuevamente a enfrentarse a una carga académica, a una carga social, a una carga emocional, de volver a tener que interactuar de manera física y presencial del contacto con sus compañeros y con sus docentes. En la parte metodológica, nosotros tuvimos 35 estudiantes de la Facultad de Psicología. Eh, Ellos estaban estudiando desde el primer semestre hasta el octavo semestre y lo dividimos en dos grupos. En el grupo control, el cual iba a recibir digamos, nuestra intervención, y el grupo experimental, perdón, el grupo control donde no iba a recibir ninguna intervención, solamente iba a estar, digamos, como monitoreado al inicio y al final con diferentes pruebas. Y el grupo experimental al cual sí se le aplicó una intervención de baile. En la foto podemos observar algo y es a los compañeritos que hicieron parte de este grupo, algunos, no todos. Y esto fue muy bonito porque yo llegué por lo menos de Monterrey a la Ciudad de México después de haber estado en una estancia en Colombia y prácticamente no conocía quién podría ser ese profesional que nos podría colaborar con este programa de baile. Para ello tuvimos el acercamiento de ciertas personas de Deporte UNAM. Recuerdo aquí al licenciado
Roberto Ramírez, quien fue el profesor que nos impartió el programa de baile. Ahí lo pueden encontrar, estoy segura que lo pueden seguir encontrando en Islas o en Arquitectura, dando sus clases de baile de 2 a 4 de la tarde. Para ello también nos acercamos al licenciado Valentín, quien fue quien nos dio también el apoyo para que el profesor Roberto pudiera ayudarnos en toda esta etapa de la investigación que prácticamente duró hicimos una parte de pilotaje que duró un mes y medio y después ya la parte ya la intervención que duró 2 meses y medio. Entonces, aquí creo que dimos y conocimos con personas maravillosas que apostaban también por esta parte interdisciplinar del ejercicio físico a aspectos psicológicos, ¿no? Los instrumentos que nosotros utilizamos para evaluar a nuestros estudiantes fueron dos cuantitativos y uno cualitativo. Los dos cuantitativos midieron lo que fueron los síntomas depresivos de ansiedad y de estrés, medidos por la escala del DAS-21, eh, y que precisamente tienen pues 21 ítems. Para la resiliencia, la escala de la resiliencia, nosotros nos apoyamos por la escala del RS-14, la cual mide dos factores, y es la competencia personal y la aceptación de uno mismo y de la vida. Pero también queríamos darnos cuenta cómo ellos habían percibido esta participación en este grupo experimental, cómo se habían sentido después de este programa de baile. Y para ello nos apoyamos en una entrevista semiestructurada que también fue muy focalizada a las dos escalas cuantitativas, ¿no? Como para tener una linealidad, algo paralelo frente a lo cuantitativo y lo cualitativo. No está más por decir que la participación de nuestros compañeritos fueron informados y ellos firmaron el consentimiento informado de cuál esto iba a ser totalmente anónimo, que no se preocuparan y que aquí la idea precisamente era favorecer. Nuestra población, nuestros criterios como de inclusión, que fueron uno de los más importantes, es aquellos estudiantes que percibían que estaban pasando por un malestar emocional. Digamos que un 30% de nuestra población ya era diagnosticada con depresión y con ansiedad, y los demás percibían y decían pues que no habían tenido el apoyo psicológico estando desde casa. Entonces digamos que esos fueron como los criterios de inclusión. También tuvimos criterios de exclusión, como fue como comorbilidades o que tuvieran otros problemas que no les permitieran, digamos, poder participar del programa de baile, ¿no? O sea, que tuvieran, digamos, como alguna limitación motriz frente al baile. Y ya con esto comenzamos a diseñar nuestro programa de baile. Nuestro programa de baile fue siempre diseñado con el apoyo del licenciado Roberto Ramírez, en el cual nosotros nos acercamos a él, les explicamos qué era lo que queríamos realizar. Él muy abiertamente explicó que estaba muy interesado en la investigación y fue muy curioso porque Roberto siempre estuvo dispuesto de manera muy agradable de poder cumplir él mismo esta actividad, de poder llevarlos a esta intensidad que anteriormente los estudios ya nos habían dicho, ¿no? Entonces fue algo muy agradable sentir este apoyo nuevamente por parte pues, de Deporte UNAM. Y ahí comenzamos diferentes reuniones en las que prácticamente diseñamos con él las sesiones planificadas y estructuradas que iba a tener el programa de baile. Hablábamos sobre, digamos, el tipo de género que se iba a implementar y qué tipo de música, ¿no? Aquí hay algo que me gustaría comentar y es que yo creo que falta una investigación un poco más profunda sobre si bien es cierto que existen antecedentes que nos apoyan de que el ejercicio físico es algo que puede ayudar a diferentes trastornos mentales, creo que todavía no hay un estudio en el que nos digan qué tipo de música es la que realmente ayuda, bajo qué decibeles se debe de manejar la música para que podamos tener como algo más o una orientación más acertada, ¿no? Aún así, varios estudios nos decían que lo que era la salsa, el merengue, el reggaetón, bachata, cumbia es algo que estimulaba en las personas como esta parte de interés y de poder bailar, ¿no? Entonces tuvimos este programa con tres fases. La fase inicial, donde hacíamos como un calentamiento, era totalmente donde ellos bailaban ritmos de baladas y pops.
Después entrábamos a la fase central donde intensificábamos el ejercicio de baile de moderada a vigorosa, cumpliendo con del 65 al 85% de la frecuencia cardíaca. Y ahí dábamos entonces, el profesor brindaba una gama de música crossover con estos géneros de música que anteriormente ya les hablé. Y finalizábamos con una fase final. Esta fase final fue muy bonita porque el profesor Roberto lo que hacía era integrar de manera libre la expresión corporal de ellos, esa expresión artística que el baile les podría generar y aquellos que más bien preferían hacerlo en grupo, pues lo hacían en grupo, ¿no? Entonces fue una conexión bastante amena, creo que el programa de baile fue un éxito completamente y cada sesión duraba entre 55 y 60 minutos y se desarrolló 3 veces a la semana, que eran los martes, miércoles y jueves. Todo esto por una duración de 2 meses. Lo que hacíamos entonces al inicio fue que antes del programa aplicábamos los cuestionarios cuantitativos y la entrevista semiestructurada cualitativa y después del programa volvíamos a aplicar los mismos cuestionarios. Para ello me gustaría compartirles nuestros resultados. Nuestros resultados fueron sorprendentes, la verdad. En cuanto a la parte cuantitativa, nosotros en esta tabla les expongo cómo fue el análisis antes del programa de baile en ambos grupos, en el control y experimental. Lo que nosotros buscábamos es que a través del estadístico de la UDEMA Winning, que es la que nos indica, digamos, cuál es la relación entre grupos o intragrupos, nos mostraba que había una equivalencia. Para nosotros era muy importante saber que ambos grupos, tanto control y experimental, estaban bajo las mismas condiciones de malestar emocional. No había ninguno más alto, ninguno más bajo. Entonces, eso nos permitía a nosotros arrancar desde una base sólida, que es desde una equivalencia inicial en cuanto a las diferentes variables que queríamos medir. Y ahí se puede observar con el estadístico de la P de significancia. Ahorita bien, después del ejercicio, así pudimos ver en este mismo estadístico de la Udema Whitney que efectivamente sí hubo una diferencia significativa en los síntomas depresivos, como podemos observar en las flechas rojas, en los síntomas de ansiedad, pero curiosamente en los aspectos de estrés no tuvimos una disminución significativa. Es- no hubo una diferencia significativa. Pero sí tuvimos un incremento en los aspectos relacionados a la resiliencia, como en los aspectos de compromiso personal y de aceptación de una misma y con la vida. Tuvimos una diferencia. Ahorita nosotros nos preguntamos, bueno, ¿en dónde fueron esas diferencias? ¿En qué grupo se dieron? Y bajo el estadístico de la W de Wilcoxon nos dimos cuenta que estos son los resultados del grupo control. Y como podrán observar, los punticos rojos nos advierten que solamente hubo diferencia en los síntomas depresivos con una significancia de 0,021. Y esto nos hablaba también haciendo, digamos, como aplicando el tamaño del efecto, o sea, qué tan grande fue ese efecto en el grupo control, el que no hiciera nada porque ellos no tuvieron intervención, pero nos dijeron que el tamaño fue de 1,02, que no está mal. Y entonces nos preguntamos cómo les habría ido al grupo experimental. Y los datos fueron súper bonitos. Como podrán observar, tuvimos nuevamente una diferencia significativa con un tamaño del efecto muy grande, como pueden observar en la última columna tanto en los síntomas depresivos, en los síntomas de ansiedad y también en el aspecto de resiliencia y fue que el baile logró incrementar estos dos factores de la resiliencia y logró disminuir las variables de los síntomas de depresión y ansiedad. Lastimosamente en el estrés, aunque estuvimos muy cerca de la significancia, como se puede observar ahí, a punto 55, no lo logramos, ¿no? Aún así nos faltaba analizar los resultados cualitativos. Y esto es lo que les quiero mostrar. Estos resultados cualitativos, lo que ven aquí precisamente, es algunas respuestas que nos dieron nuestros participantes del grupo experimental. Se les codificó bajo ciertas letras, como pueden observar, para guardar el anonimato de ellos. Y me gustaría como poder decirles algunos de las respuestas de ellos para que nos diéramos cuenta
de lo importante también que es hacer un, digamos, como una investigación mixta de la riqueza que es de tener y poder comparar, digamos, unos resultados cuantitativos con los cualitativos. Es importante tener la percepción de quien está viviendo, de quien está experimentándose y no siempre tener en cuenta los datos numéricos, ¿no? O sea, no siempre hay que como encasillarnos frente a unos resultados cuando precisamente la vivencia es algo que también es importante recalcar y de medir. Es esa riqueza subjetiva, ¿no? Que podamos nosotros apoyarnos sobre eso. Entonces, en cuanto a los síntomas depresivos, nuestra participante o nuestro participante CH nos comentó que el baile precisamente lo voy a leer. El baile me ayudó a afrontar la tristeza, a dormir mejor y a controlar mis ganas de comer mucho. Creo que fue una de las respuestas más maravillosas que escuchamos, porque me acuerdo que ese participante nos comentó que estuvo muy dudoso para inscribirse al programa de baile, porque precisamente pues no se sentía con ánimo, o sea, y que se sentía cansado diariamente. El cansancio nos dimos cuenta que era precisamente porque no podía dormir. Pero después del baile, ya aparte, nos comentaba que había sido impactante el darse cuenta de que si él hacía este ejercicio aeróbico, este tipo de ejercicio aeróbico como el baile, a partir de las 5 de la tarde, digamos, o de las 4, él podía sentir cómo después cuando llegaba y si ella podía tratar de descansar, lo lograba. Entonces creo que fue súper bonito. Nuestro otro participante con iniciales BA expresó lo siguiente. El baile me ayudó a tener motivación e interés en la escuela y mejorar mi sueño. Va, eso también flipa. Y mola mucho porque que el baile pueda ayudar, que el que él haya podido otra vez tener esta conexión con un interés académico a través de, digamos, a pesar, más bien, a pesar de un confinamiento o de un aislamiento tan fuerte como el que vivimos y que el baile le haya podido ayudar a esto, pues efectivamente muestra que incrementó el interés por las actividades que seguramente él antes también tenía, ¿no? En cuanto a los síntomas ansiosos, esta participante MG expone lo siguiente. Me mordía las uñas antes. Durante el programa de baile dejé de hacerlo, me sentía tranquila y relajada. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre alguna de las reacciones fisiológicas que tenían aquellas personas que tenían trastorno ansioso o estados ansiosos? Pues bueno, esta es una de ellas. Estar teniendo una manía de mover el pie, de mover la mano o comerse las uñas es algo que esta participante o este participante pudo disminuir y ya no hacerlo. Creo que eso fue maravilloso. Eso fue algo que nos comentaba que ya no le dolían las uñas de tanto comérselas, sino que ya sus manos estaban ya sin dolor. Y aparte de eso, pues se sentía más relajada, ¿no? Más tranquila. Nos comentaba posterior a eso que recuerdo mucho, ¿no? Que esta participante, hubo una participante, no la puse aquí, que decía que le daba muchas ganas de fumar, muchísimas ganas de fumar por la ansiedad que presentaba diariamente durante el confinamiento, ¿no? Que sus padres nunca le decían nada por fumar, entonces ella fumaba casi diariamente, hasta 2 o 3 cigarrillos. Que cuando ella regresó al primer semestre, precisamente ella no sabía cómo controlar esto de nuevamente de las relaciones interpersonales, de otra vez el profesor, y otra vez decía ella de interactuar y generar amigos nuevamente, ¿no? Porque había salido de la prepa y había quedado inmediatamente pues para la universidad. Y decía, comentaba que ella sí se había dado cuenta que se había agotado más subiendo escaleras y que ella sabía que era por el cigarrillo. Algo que quisiera comentarles es que ella nos comentó que el baile hizo que se diera cuenta que estaba mal en su sistema cardiovascular y que comenzó a dejarlo por sí sola y que eso se lo ofreció el baile. O sea, realmente es maravilloso tener en cuenta esta perspectiva por parte de los estudiantes, pues porque es algo que un dato numérico no te va a decir, no te va a comentar, no te va a dar esta riqueza, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se me vino acá a la mente y me gustaría y quería pues comentárselos. Y por otro, la experiencia de RS que comenta me ayudó a descargar un poco la ansiedad, noté cambios en mi rendimiento. Volvemos a notar que existe efectivamente un aporte como un efecto secundario en la parte académica.
y precisamente a descargar esta tensión, ¿no? Esa tensión que también se puede generar en los estados de estrés. Eh, Totalmente válido y totalmente maravilloso que el baile tenga esta carga social, pero también esta carga emocional, pero también esta carga familiar, por decirlo así, ¿por qué familiar? Porque te genera una identidad o una pertenencia a un grupo. Entonces, creo que realmente es algo que nos dimos cuenta que podíamos nosotros poder colaborar o dar ideas más adelante en la conclusión de nuestra investigación con respecto a qué podríamos ayudar frente a nuestros universitarios, ¿no? ¿Cómo ayudarlos, ¿no? En cuanto a los estados de estrés, la participante AZ manifestó sí llegaba muy estresado al salir, pero, perdón, sí llegaba muy estresado. Al salir me sentía animado y menos estresado. Ya, creo que algo valioso es por lo menos encontrar algo o alguien o un lugar seguro que te ayude a disminuir ese malestar emocional, ¿no? Que tú sientas que puedes contar con esa persona, que puedes contar con algo para poder disminuir ese grado de estrés, ¿no? Y y también que identifiques, ¿no? Aquí algo, énfasis en algo. Identifiques qué es ese lugar seguro, qué es ese algo que te ayuda, algo que tú disfrutes hacer. En cuanto al participante PR, comentó, creo que el hecho de tener contacto con el otro, poder socializar, me relajó mucho, me hizo sentir tranquila. Nos comentaba esta participante que debido a su confinamiento, la mamá y el papá fueron muy precavidos, ¿no? En el sentido de que no se estuviera, que no, o sea, que no saliera. Y a ella le hacía falta mucho eso. Ella cayó en ciertos síntomas depresivos, de tristeza. Ella se sentía muy sola, pero después nos comentaba que ella nunca se había imaginado que el primer contacto en el primer semestre presencial de la UNAM iban a tener este tipo de programas, que ella no se lo esperaba, que ella estuvo sorprendida de esta convocatoria que se hizo a los estudiantes de la Facultad de Psicología y nos agradeció bastante porque nos comentó eso. O sea, para ella es muy importante socializar con el otro, para ella es importante el contacto, para ella es importante tener estas relaciones físicas y le ayudaba a dejar el estrés, a sentirse tranquila. Algo que me parece súper bonito de estas experiencias, ¿no? En cuanto a la resiliencia, pues bueno, LS nos comenta que me ayudó a sentirme segura a mí misma y que podía solucionar cosas que tal vez estaba evitando. Este es un comentario que también no, o sea, también pudimos como soportar, apoyar o confirmar los resultados cuantitativos, que ella nos dijera que podía solucionar cosas que ella estaba evitando, pero que el baile le ayudó de una u otra forma a sentirse segura para enfrentar este tipo de situaciones, fue algo muy chulo. Es algo que realmente nos deja con este sabor de agradecimiento, ¿no? Frente a la investigación que se realizó. Y por último, este participante también expuso, pues creo que me ayudó a volver a recuperar esa parte de socializar y no aislarme tanto cuando estoy triste. Miren tan importante esta última frase, dice, no aislarme tanto cuando estoy triste. Es algo que tenemos que tener cuidado de nuestros hijos, hijas, de nuestros amigos, de nuestros estudiantes, de nuestros familiares, ¿no? Identificar cuando alguien está triste y se comienza a aislar es algo que tal vez está pidiendo ayuda, que tal vez está pidiendo que alguien escuche, pero que no sabe cómo hacerlo. Y a través del baile, a través de la socialización, de esta carga social que genera el baile, él pudo expresarse. Él pudo ya contactar con el otro y expresar estas emociones, expresar estos sentimientos de tristeza y ya no manejarlos él solito. Entonces, como podemos ver, tanto los resultados cuantitativos como los cualitativos van muy a la par con una diferencia que en la parte cuantitativa, aunque no tuvimos una diferencia estadísticamente significativa en el estrés, es decir, no logramos disminuir el estrés, a nivel cuantitativo los datos no nos mostraron eso, a nivel cualitativo muestran completamente lo diferente. A nivel cualitativo sí existe eh, experiencias, vivencias que expresan que sí les ayudó para manejar el estrés o para disminuir esta carga de tensión. Entonces, creo que esto es lo bonito, digamos, del diálogo que se hace entre estos dos enfoques metodológicos, cuantitativo y cualitativo.
Ya por último, concluimos lo siguiente, que en esta parte pues simplemente estamos concluyendo que en efecto un programa de baile sí ayuda, perdón, un programa de baile de 3 veces por semana con este tipo de intensidades sí ayuda a disminuir síntomas de depresión y de ansiedad y aumentar factores relacionados a la resiliencia, aunque precisamente los cuantitativos no evidenciaron una diferencia en estrés, pero los cualitativos sí, creo que hay que tener en cuenta esta carga cualitativa, creo que hay que tener en cuenta que sí ayudó a mejorar el estado emocional de nuestros estudiantes y por ende ayudó también a que hubiese un disfrute personal. Y otra parte que tal vez nos coloca como a pensar, y me gustaría leérselos es lo siguiente, pues finalmente es importante que las instituciones de educación superior brinden diferentes estrategias que ayuden a mejorar la salud mental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los estudiantes universitarios. Y pues esperamos que los resultados de este estudio estimulen el debate y proporcionen evidencia necesaria para perfilar el baile como un medio alternativo viable, como apoyo a las terapias psicológicas y promoción de ejercicio físico. Y con esto quiero aprovechar para decir que en efecto admiro muchísimo a aquellas personas que bailan. Admiro también mucho al profesor Roberto de esa pasión que le mete cuando enseña baile, cuando se esfuerza para que sus estudiantes no solamente aprendan a bailar, sino que disfruten el baile. Es alguien al cual agradezco enormemente por su calidad humana que tuvo, no solamente conmigo a nivel académico, profesional, sino esta calidad humana que tuvo con los estudiantes que participaron y que se arriesgaron una vez más, porque créanme que no fueron participantes que ya habían bailado anteriormente. Esos participantes venían con una carga emocional, venían con inseguridad de ¿qué es esto? Unos venían con una expectativa. Y puedo decir que el programa de baile que se diseñó con el profesor Roberto se cumplieron esas expectativas. Pues no siendo más, me gustaría ya como irme diciendo esta pequeña frase que me gusta mucho y es que nunca olvidemos que el cuerpo también siente, también habla y también sana. Que el movimiento sea parte de la medicina que nos demos al alma. Muchísimas gracias a Deporte Unánimo una vez más, al programa de becas postdoctorales de la UNAM que me dio a mí la oportunidad de llegar a una hermosa universidad como la UNAM y también a una facultad maravillosa como la Facultad de Psicología. Así que, pues no siendo más, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su disposición para escuchar esta plática.